Buenos días, buenas noches, tardes, como siempre, depende en qué hora nos estén escuchando. Fernando Paredes por acá. Estamos dando la bienvenida a nuestro quinto capítulo, quinto capítulo Sexto, de Fútbol entre sexto. Paredes. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Fernando, estás equivocado, es nuestro sexto capítulo, no es Sexto el quinto. capítulo. Oh, es que ya, Sí, que después de tantos así capítulos ya pierdo la cuenta. que el éxito no está, que no se nos suba a la cabeza, Fernando, el éxito Sí, que ha sí, tenido tiene razón, hasta el tiene razón. programa, Así es, hasta el como dice programa que Felipe, este es nuestro sexto capítulo, ya vamos camino ya cada vez nos acercamos más a los 10 capítulos, ese número que suena más, ¿cómo se esto? Más lleno para un podcast. ¿Cómo estás hoy, Felipe? bien, bien, fíjate, con cada día con el mundial más cerca, se siente un Sí, ambiente distinto en tanto en redes sociales, en las noticias deportivas, en los periódicos, eh, creadores de contenido, se ha multiplicado la información respecto a la Copa del Mundo que se nos viene en 10 días desde donde estamos grabando nosotros. así es. De hecho, hay muchos equipos que, bueno, estos días han estado jugando partidos amistosos. Probablemente se estén jugando hasta el día jueves, viernes, los últimos amistosos ya con las selecciones concentradas en los distintos puntos de México, Estados Unidos y Canadá, para ya el 11 de junio partir con la cita mundialera que, de hecho, el otro día estaba revisando días que va a haber 5 partidos de mundial. Así que ojito para los más fundoleros, esos días van a ser pero espectaculares, porque parten, si mal no recuerdo, como día 11 de la mañana y terminan 7 de la tarde. Entonces, espectacular. Todo el día con fútbol. Es como estar todo el día conectado, ¿no? Estoy trabajando mientras No, estaba claro. apostando. Así que, bueno, como dices tú, ya estamos muy próximos al Mundial y, bueno, como siempre saben, tenemos 3 temas, pero queremos partir con un tema que va de la mano mucho con la actualidad y con el Mundial de Fútbol. Así es, mira, cuéntanos, Fernando, este fenómeno que se ha generado en torno a un jugador en particular que en las últimas semanas, no vamos a hablar ni siquiera del último mes, porque este fenómeno lleva, si no me equivoco, 7 días, Sí, si es que no menos, probablemente menos. porque hasta hace 10 días el mundo no conocía, o gran parte del mundo no conocía a Tim Payne. Fernando, por favor, ilumínanos en este momento. Así es, estamos hablando de Timothy John Payne, un jugador neozelandés de 32 años que actualmente juega en el Wellington Phoenix. Dijiste tú, hasta hace 7 días, yo creo que muy pocas personas tenían en conocimiento la existencia de este jugador. Y a raíz de un influencer argentino llamado Valentín Scarsini, que se tiene como el Scarso, con su comunidad propuso hacer famoso al futbolista menos conocido del mundial. Y encontró aquí a Tim Payne, encontró su Instagram, lo publicó y increíblemente esto agarró una fama no solamente dentro de sus seguidores, y ni tampoco se limitó solamente él es argentino, al tema latino, sino que esto llegó más allá y llegó a un punto en el que al día de hoy Tim Payne pasó de tener 4.000 seguidores en Instagram a ya casi 5 millones. O sea, estamos hablando que en un lapso de menos de una semana, el crecimiento de su cuenta ha sido increíble. Todas las cuentas están hablando de él, todos lo conocen hoy en día, todos están buscando la lámina de Tim Payne, le han hecho canciones, él dijo que descargó Duolingo para aprender español y dar las gracias. Él hizo una publicación, estoy Instagram dando las gracias a toda la comunidad. De hecho, hoy día es lunes, Martes, martes, de martes 2 junio. de junio, y el Carsini, el influencer, se fue camino a Estados Unidos a conocer a Tim Payne, se pusieron en contacto y van a conocer, y probablemente dentro de estos días veamos las publicaciones de que ellos dos se conocieron. O sea, esto ha sido un fenómeno brutal, el crecimiento y cómo la magia de hacer crecer a este jugador desconocido y a que ahora todos quieran seguir haciendo crecer a Tim Payne. Bueno, yo creo que, si no me equivoco, el Escarzo, como dices tú, Escarcini, el argentino, ya había hecho este fenómeno con un equipo. Creo que Así un es, equipo, no me acuerdo si es de Suiza o de Liechtenstein. Era un equipo que también tenía muy pocos seguidores en Instagram, que es la red social donde movió más que nada, donde buscó este jugador. así es.
y creo que lo hizo crecer también a niveles insospechados. Viajó, entrenó, creo, con el plantel en su momento y ahora este fenómeno con Tim Payne que ha traspasado la frontera, incluso lo deportivo. Sí, como dices tú, él ya ha hecho estos retos previamente. De hecho, en su momento trató de hacer parte del staff técnico. Si no mal recuerdo, era de Curazao. Se contactó con la federación, no lo logró finalmente, porque era la selección más pequeña de todos los que era el mundial y quiso ser parte, no se logró finalmente. Y previo a eso también había hecho, como dices tú, este reto de hacer conocido a uno de los clubes más pequeños y era el FC Barcers o Bolsers, la verdad, Es no sé exacto, sí, específicamente lo cómo se recuerdo, pronunciará, yo creo que andará por ahí. Y es un equipo de Liechtenstein. Lo empezó a ser lo conocido, recuerdo. la gente empezó a comentar, empezó a seguirlo, las personas del club se dieron cuenta, se comunicaron con él viajó, él entrenó, le dieron las camisetas, o sea, él conoció al plantel y ya, claro, eso fue mucho más pequeño dentro de lo que se logró crecer a ese club, pero para la comunidad de él, de lo cual, por ejemplo, yo en ese momento yo empecé a seguir al Bolsa, empecé a seguir como qué es lo que hacía el Escarso y y el club se empezó a hacer más conocido, empezó a haber ¿cómo se llama esto? Dentro de la comunidad como argentina de fútbol, de influencer, empezó a hablarse mucho de este caso, pero no agarró tanto vuelo como lo que ha sido ahora con Tim Payne, que realmente ha sido, pero brutal. O sea, el CM ¿cómo se llama? Del Wellington Phoenix, incluso el de la Liga de Australia, han empezado a subir videos de él, obviamente aprovechando esta euforia, con una Sí. canción que le hicieron, incluso es como una especie de cumbia argentina muy característico del país. Hasta Tim Payne, entonces ha sido muy, ¿cómo se esto? Ha sido demasiado, yo creo que nadie pensaba que iba a agarrar tanto vuelo esto de hacer crecer a este jugador. Yo creo que incluso puedo que esté equivocado, pero creo que no, que hasta la cuenta de la FIFA en Instagram subió un video o una publicación referente a Tim Payne. Tendría que revisarlo, pero creo que sí. No me equivoco, Incluso creo lo que que, sí. mira, y de hecho a mí me apareció un influencer que habla de cine y también hablando de Tim Payne y el fenómeno Tim Payne, que prácticamente ya, como dices tú, tiene más de 4 millones de seguidores en tan solo 10 días. O sea, si uno siguiera haciendo un crecimiento exponencial, podría ser uno de los futbolistas que mayor movimiento en redes tiene en este momento. O sea, uno escribe Tim Payne y es Totalmente. noticia en todo el mundo. Sí, Y, pero, pero, pero cuéntame, Fernando, un poco más sobre quién es este jugador, qué lo, de dónde salió, en qué nos podemos esperar de él en la Copa del Mundo. Al final es un jugador que está nominado al Mundial, no así es. es poca cosa. De hecho, es el capitán de la selección de Nueva Zelanda. Ya, bueno, ha hecho su carrera un 99% dentro del área, o sea, dentro de Oceanía. Si bien Australia juega o sea, Australia como selección juega en Asia. em, Tim Payne estuvo tras un sub-20, estuvo en el Blackburn Rovers. Ese ha sido su único como juego fuera del continente. Estuvo 2 años, pero no logró disputar ningún encuentro. Luego estuvo mucho tiempo en clubes de Nueva Zelanda para que desde el año 2012, si no me equivoco, o 2000, no, perdón, 2019, comenzó a jugar en el Wellington Phoenix, que es donde se ha mantenido a la fecha. Ha jugado, o sea, que es claramente un jugador titular indiscutido. Y también juega como en Marta recién, juega para la selección. Juega desde el año 2012 ya para la selección adulta de Nueva Zelanda. Ha hecho goles tanto por el club como por la selección. No es un goleador, ya no, de hecho es un lateral derecho, si no me equivoco. Sí, el lateral derecho. Pero claramente la selección de Nueva Zelanda no es candidata a salir campeona del mundo. De hecho, lo más probable es que yo creo que no van a clasificar a segunda ronda, pero lo que sí yo creo que puedo asegurar es que si Tim Payne llega a hacer un gol, el internet se va a caer. O Sí, sea, el internet se va a volver loco. Imagínate todo esto que ha logrado este jugador, todo este movimiento de Tim Payne, que ni siquiera, y que probablemente nadie lo haya visto jugar. De hecho, estábamos hablando antes de comenzar esta grabación de que Haití está jugando contra Nueva Zelanda.
y Haití iba ganando 2-0 Nueva Sí, Zelanda, por en lo estos menos hasta que momentos, revisamos no, nosotros. mira, te puedo decir que dejé abierta la pestaña del partido. A ver, eh, actualízanos, porque esto lo revisamos hace como sí, 10 minutos. sí, hace 10 minutos. Mira, Haití 3, Nueva Zelanda 0. Ah, mira, peor. Tim Payne, bueno, jugó el Ojo, primer Chile tiempo. perdió 4-0 con Nueva Zelanda. Ojito. Bueno, Tim Payne jugó el primer tiempo, lo cambiaron en el tiempo. Em, pero yo creo que si llega a ser un Hay que gol, cuidarlo, hay que cuidarlo. esa va a ser una locura. Insisto, es un jugador que yo creo que bueno, claramente nadie ha visto un partido de él en estos días porque no ha jugado salvo hoy día. Em, pero va a ser una locura. De hecho, ojalá en mi mayor sueño, en mi momento más de locura, yo imagino un penal para Nueva Zelanda y que le pegue él y que haga el gol y que realmente todo, o sea, el estadio se vuelva loco, el internet se vuelva loco, todos, o sea, yo creo que va a haber una cantidad de publicaciones de él si es que hace un gol y claramente cuando juegue también va a ser una locura. Este fenómeno que se ha logrado, yo creo que ni siquiera el Escarso pensó que iba a agarrar tanto, tanto, tanto vuelo, porque ha trascendido todo, todo. Fíjate que tú decías que estás jugando con Haití. Me llegó la notificación de la aplicación de Disney que transmite el partido, lo está transmitiendo, ¿Ya? y salía Haití versus Nueva Zelanda como titular, pero toda la información que después salía era Team Paine. Team Paine sale a la cancha a disputar Es muy que, amistoso, o sea, ya el enganche totalmente a través de este jugador, o sea, quizás las camisetas de Nueva Zelanda quizás se están vendiendo más, las es redes sociales probable. claramente de la selección han crecido, las del Wellington claramente, no hablar de las de Team Paine, que es el centro de toda esta Sí, locura sí, que han permitido totalmente. las redes sociales. No, y Y mira, cuenta, dale, mira, sé que tiene una historia muy sabrosa este jugador, sí, de hecho, que quería también ha terminar trascendido. con eso ya, bueno, para terminar ya con el tema de Tim Payne, que esperemos, yo de verdad espero que haga un gol. Ojalá sea no sé, cualquier gol, sea un rebote, un penal, pero que haga un gol para que explote el internet. Autogol. Pero no importa, se lo van a celebrar igual. Se celebra igual un gol, autogol de Tim Payne, no importa. Una parada en la línea, no importa. Una expulsión, se celebra todo lo de Tim Payne. Pero algo curioso que le ha dado un poco más que ha hecho que toda esta historia sea un poco más como graciosa también, es que Tim Payne ya haya tenido ya haya sido entre todo conocido, por lo menos en Australia, por un caso extrafutbolístico que en pleno COVID, el año 2020, cuando las restricciones estaban totalmente, o sea, estaban en su punto máximo ¿cómo esto? De Claro, limitaciones. el control máximo quizás en la zona. Así es, a Tim Payne lo arrestaron por manejar un carrito de golf ebrio, saltándose todas las normas ¿cómo se dice?, de encierro del COVID. Y claro, probablemente en ese momento haya salido en la noticia, en algún portal deportivo, Cla- con notas curiosas, algo así, alguien lo debe haber Claro, visto y de haber compartido algo, pero como nadie lo conocía, fue como algo que pasó muy desapercibido. Pero ahora que bueno, tomó todo este vuelo y que encontraran aparte de historia, hace que todo esto sea como aún más chistoso, que es como, hicimos, casi como que dicen, hicimos famosa a la persona correcta. sí, mira, yo vi una foto incluso que salía el carrito, creo que dado vuelta, y de alguna forma creo que Australia fue uno de los países que estuvo más o sea, con unas restricciones bastante grandes al inicio de la pandemia, Sí, y que futbolistas más encima, en efecto, bajo el efecto del alcohol, ya me lo imagino ahí con un par de cervezas bajo los brazos y la mascarilla, así como, no, no, por favor, no. No. sí, y Lo bueno es aparte, que confiaron en él porque no salió del Wellington, no, claro. siguió jugando. Y como dices tú, esto uno también se imagina, son países donde las restricciones las normas se tienen, uno por lo menos uno tiene la imagen de eso, de que si uno rompe alguna ley, una norma, son como muy estrictos en el castigo. Entonces, se sorprende más dentro de todo como la historia. Se le espera más tal vez de algún jugador latino, eh, algo así, que tiende a ser más fiestero, no sé, pero es como, le da un toque más picante a toda esta historia detrás de Tim Payne, que bueno, yo vuelvo a decir, espero que haga un gol, espero que tenga un buen, o sea, si llegan a clasificar a 16avos, espectacular. Yo ojalá lograr tener algún día alguna camiseta de Nueva Zelanda o de Di- Wellington Phoenix para estamparle Team Paint. Bueno, Nueva Zelanda que va a debutar contra Irán lunes 15 a las 9 de la Ac- noche. Después Accesible.
accesible, Sí, después Nueva Zelanda-Egipto a las 9 de la noche también. accesible. Y Nueva Zelanda-Bélgica a las 11 de la noche. O sea, los Ese partidos de ese Nueva gana. Zelanda se van a ver en el cono sur, se van a ver. En Argentina es una hora más, creo, una hora menos, no estoy seguro con el tema del uso horario. Pero claramente esos partidos van a tener una audiencia en Argentina y en el cono sur total, total. Nueva Zelanda 1, Bélgica 0. Gol de Tim Payne. De Steam No tengo Payne. ni idea. Minuto 93, una cosa así, Y le el da gol que una clasifica. clasificación histórica frente a un equipo, una selección europea. Ya terminando con el tema de Tim Payne y siguiendo con el tema de mundiales, hoy día va a ser un capítulo bastante mundialero. Y ya estamos en ambiente. Así es, vienes hoy día con un hecho curioso que se dio en un aspecto mundialero, que curiosamente son dos selecciones que actualmente no van al mundial, pero que ese partido tiene, como se dice, un nombre especial. Te dejo para que introduzca este nuevo tema, una especie como de aniversario, podríamos decirle, de un Sí, mira, partido que se dio hace 64 años, 64, 34 años. 64 años, sí. Exactamente. Bueno, tú sabes que el concepto de batalla en términos futbolísticos normalmente se utiliza para partidos donde hay pierna fuerte, harta expulsión, algún Claro, como problema con... le hablamos hace un par de capítulos atrás, la batalla de Nuremberg. Exacto, la de Claro, sí, Portugal sí. ahí con los Países Bajos, también, bueno, más antiguas hay otras también, ha habido varias, incluso una en Santiago de cuando Colo-Colo juega con Boca Claro. en la Copa Libertadores, donde hay un perrito le dejó un cariño al arquero. Eh, pero en este caso te vengo a hablar de la histórica batalla de Santiago. Ya, a ver, Nos amplíanos un vamos a poco más situar, el tema. nos vamos a situar el año 62, como la gran mayoría de los chilenos lo sabe y la gran mayoría de los futboleros también. Tenemos mundial en nuestro país, se Sí es. disputa el campeonato acá, y se van a enfrentar por la segunda fecha del grupo 2, Chile contra Italia. Perfecto. Chile había ganado en el debut, le había ganado a Suiza 3-1 y Italia venía de empatar con Alemania. El grupo lo completaban estos dos equipos, o sea, un grupo igual complejo Sí, para los bastante. locales. Y se presenta aquí, aquí todo lo que podía salir mal, el día del partido ya venía saliendo mal del los días anteriores. Porque a dos periodistas italianos que probablemente sean hijos ilustres en alguna comuna chilena, valga la ironía, se les ocurrió decir, cito textual: Vamos. de Chile, desde que estoy en Chile tengo la curiosa sensación de llevar el mundo en las espaldas. Se siente la tristeza de los habitantes y se agrava por los enormes saltos de temperatura. Es cosa normal, Chile venía de un terremoto, Sí. perfecto, no hay ningún problema. Y después nos saltamos a este párrafo. Y tal vez ello, para tratar de hacer olvidar la realidad de esta capital, que es el triste símbolo de uno de los países subdesarrollados del mundo y afligido por todos los males posibles: desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria, puntos suspensivos. Bajo estos No, aspectos, Chile es terrible, y Santiago su más no. doliente expresión. Y Pero esto, viejito. esto llegó a la redacción del Mercurio, que la traduce y la saca en el diario. O sea, O sea, antes de que incluso empezara el partido ya estaba todo mal. o sea, totalmente. O sea, yo no sé, claro, probablemente me está hablando de 60 años atrás. Y la mentalidad del europeo de venir a un país sudamericano, que claramente Chile tampoco es, o sea, en realidad es el país más, ¿cómo se llama esto? Más moderno del mundo, porque claramente ha habido mucho avance, pero esa superioridad europea de decir como, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué es esto? Plasmarlo en un texto así, previo a un partido en un mundial, yo creo que no fue el mejor No, plan. mira, y los periodistas italianos tuvieron que salir de Chile. O Se sea, tuvieron que ir antes del partido. E incluso un periodista extranjero argentino fue confundido por ellos y lo lincharon. Este es el escenario previo. ya, ya, dale. Llega el día del partido, Estadio Nacional repleto, más de 60.000 personas, todos alentando a Chile prácticamente. Salen los jugadores italianos con claveles como una señal de paz. Claro. Los entregan al público cercano, el público se los devuelve amistosamente lanzándoselos de vuelta. Segunda, ya Comienza el vamos, partido, sí, todo antecedente. comienza el partido. A los 7 segundos o 10 segundos hay una patada criminal, pero criminal entre dos jugadores. Y a los 15 segundos ya hay 10 jugadores peleando entre sí.
Tú buscas el video en YouTube porque está el partido completo y ¿Ya? es literalmente a la primera pelota hay un foul y se agarran entre todos. No. Contexto, no hay tarjetas, no Claro. existen las tarjetas aquí, las tarjetas no hay Esta nada. se implementan de un par de mundiales después, si no me equivoco. Exacto, de hecho es el mismo árbitro que se llama Ken Aston, un inglés, que a quien se le ocurre el tema de las tarjetas, luego de haber dirigido este partido, arbitrado este partido, donde solamente hay dos expulsados, que son dos italianos. Uno es el italiano Giorgio Ferrini y el otro será más adelante otro personaje que te contaré. Ferrini pega una patada por la espalda a un jugador chileno, se va expulsado. Claramente hay empujones entre todos, Sí, pero sí, sí. es invitado por la policía a salir de la cancha porque él no quería salir. Entra Carabineros de Chile a sacar al jugador Increíble, increíble. y durante el resto del partido se producen varias escaramuzas, golpes iban, golpes venían y llegamos al momento culmine de este partido, que es cuando Leonel Sánchez, jugador de la Universidad de Chile, se Ajá. escapa por la costado izquierda, lo marca un jugador del Milan, Mario David. Él se cae, el chileno se cae, la pelota le queda entre las piernas y David empieza a golpear tratando de sacarle la pelota y Leonel Sánchez se para, golpea con un puñetazo la nariz del jugador italiano, quien queda tumbado en el suelo durante varios segundos. El fondo Ax, antiguo era surreal. ¿qué hizo el árbitro? Sigamos jugando, todos amigos. Todo mal. Todo mal. A los 5 minutos, David le pega una patada voladora en el cuello a Leonel Sánchez y es expulsado. Pero bueno, en el cuello, o sea, En el cuello. en el cuello, o sea, por último, Falta. no espera una patada en la canilla, incluso ya No, hasta como en la costilla puede ser, en el cuello, en el así es. cuello, o sea, que es criminal, totalmente criminal. Claramente Italia no pudo aguantar el segundo tiempo. So- Chile le No ganó sopor- finalmente. Chile termina ganando 2-0. no soportó el estilo neutrón. No, claramente. Bueno, Jaime Ramírez y Jorge Toro son los que, perdón, exacto, sí, Jaime Ramírez y Jorge Toro son los autores de los goles de Chile. Pero fíjate que Italia, que tenía una selección que donde jugaba incluso, mira, yo te puedo nombrar apellidos que pueden ser, jugaba Gianni Rivera, Ya, sí, sí, lo conozco. histórico del Milan, Sí, sí, Lorenzo Buffon, tío sí, abuelo de, también. de, de Gianluigi, Gianluigi, Cesare Maldini, ah, y también. padre de Paolo, y hay otros jugadores más, menos conocidos quizás, pero que en el contexto de cómo se llama, del fútbol italiano, hubo varios que no quisieron jugar ese partido, se dice, por el miedo que había de la tensión que se está acumulando. Bueno, y con justificación de lo que fue finalmente, o sea, sobre todo, como dices tú, un fondo donde no había tarjetas, y que pasaron varios años hasta que se implementaron, por lo menos en los mundiales, sobre todo si vienen de Europa, donde ya el fútbol está mucho más profesionalizado, arriesgarse, porque ni siquiera podría ser una lesión, más allá de una posible lesión, también era como la agresión que te podrían haber hecho de ese partido. O sea, no puede ser que, independientemente de quién haya pegado el combo, no puede ser que te hayas pegado un combo y el partido se siga jugando así normal. Mira, Y después llega el punto hoy, que te pega una patada en el cuello. hoy yo creo que ese partido no se termina. O sea, De hecho, ya con bueno, la primera jugada ya hubiera partido mal. yo invito a todas las personas que escuchan este capítulo a poner pausa en este momento de nuestro capítulo, meterse a YouTube y pongan Compacto Chile-Italia en 1962. Hay más patadas que acciones de gol. O O sea, sea, es, hagan, es tienen que realmente un... cuenten cuánto pasa desde que comienza el partido hasta la primera patada. Yo creo que con eso Miren, ya se va a marcar o sea, la tónica, cómo iba sí. a ser eso, la tónica del partido. No, bueno, y estamos hablando también, como dices tú, no hay cambios. En este fútbol de los 60 los cambios recién se implementarían 2 mundiales después. El tema de las tarjetas también. El mundial de 70 es donde se empiezan a utilizar las tarjetas, siendo el primer jugador expulsado el Con, 74, con nuestro Chile. querido Carlitos Caselli. Grande. Eh, Lamentablemente estarían expulsados, podrían ir expulsados a alguien más, pero Bueno, le ya tocó por lo a nuestro menos querido Carlitos. que aparezca en algo. Pero, por ejemplo, yo hasta el día de hoy me imagino la sensación del entrenador de Italia al ver que Leonel Sánchez golpea a su jugador y después sigue jugando. Y más encima, Leonel Sánchez es uno de los 6 goleadores que tiene ese mundial. O sea, hoy Leonel Sánchez pega ese gomo, no juega más. O sea, suspendido No, o sea, 6 fechas.
lo suspenden el resto del mundial y probablemente lo suspendan post mundial. O sea, imagínate, recuerda que a Luis Suárez, que cuando mordió a Chiellini no lo expulsaron en ese partido, pero después lo expulsaron, estuvo 6 meses sin poder jugar. O sea, lo De contra- toda la razón. al mismo, al punto de que, claro, lo compró el Barça, no pudo jugar, y incluso si tú jugabas FIFA y jugabas con el Barça, no podías usar a Luis Suárez porque Lo estaba recuerdo, expulsado 6 meses. lo O sea, recuerdo en el modo y lo carrera que mordió, no, claro. no se podía. O sea, claro, lo mordió, quedó marcado y todo, pero ni siquiera lo expulsaron. Imagínate mirar un combo que, que el otro jugador quede tumbado en el piso. O sea, para quedar tumbado es que el combo fue o muy bien ejecutado o con demasiada fuerza, porque uno ha visto, hace poco se dio, Andrade que pegó un mangazo, le dieron 11, creo que 11 12 fechas, Sí, 11 dos pero fechas, sí. pero el Bueno, jugador no quedó en el piso así, no se fue a piso porque, claro, tampoco le pegó así como directo, fue como por detrás y le pega como con esto, esta parte no, verá, del, aquí del antebrazo, creo así. yo te puedo dar fe de que el combo fue bien dado, porque el padre de Leonel Sánchez era boxeador profesional. Mira, exacto, o sea, no, todo mal, desde ahí ya estaba todo mal. O sea, el contexto, mira, sí, de verdad, yo puede sonar un poco repetitivo, pero las imágenes hablan por sí solas. O sea, el de hecho termina el partido, el árbitro, justo hay un foul, que también se pega para variar, el 40º foul del partido, y el árbitro ve que, minuto 90 no, se acabó, se acabó, se acabó, y se empieza, y lo peor es que te agarran de nuevo, y al final es casi entre el público, la policía, algún dirigente que debe haber entrado a separarlo, Probablemente. pero totalmente ¿cómo se llama? El partido, yo creo que si uno busca la estadística de cuántos fouls pueden haber habido en este partido, yo creo que supera ampliamente a la batalla de Nuremberg, que es en tarjetas, en términos de números, la Claro, que tiene más amarillas y expulsados. Acá totalmente esa- supera todo. De hecho, bueno, tú sabrás, bueno, como decía Aston, que fue el árbitro de este encuentro, claro, inglés, los ingleses siempre muy tradicionales, muy correctos a la forma de expresarse, y sobre todo sus periodistas a lo largo de ujú, la historia. El reportaje de la BBC, que abre las transmisiones sobre este mundial, cita de la siguiente manera. Buenas tardes. El juego que están por presenciar hoy es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa y desagradable, vergonzosa posiblemente en la historia de este deporte. Así que por lo menos para los ingleses, no pasamos la prueba. no, claramente no. Y no, es chistoso porque tú te imaginas eso en un mundial actual y probablemente casi que podían hasta expulsar a la selección, encima siendo la selección anfitriona. O sea, ni siquiera es que era la selección anfitriona, eh, y que, o sea, probablemente les dirían así como, ok, ni siquiera terminan el partido, pierden y sanción de puntos y hasta ahí más llegan, probablemente una sanción de puntos para las clasificatorias, o sea, todo Mira, mal, ¿no? yo no recuerdo viendo imágenes compactos de algún otro partido donde haya tenido que entrar tanta cantidad de policía o de guardias, no sé, a la cancha, pero contener a los jugadores. Porque estamos Sí, hablando pues que, claro, sí. entran los guardias a los hinchas que de repente entran ahí a interrumpir el partido, algún otro jugador que se vuelve un poco loco, pero acá Claro, tenemos 22 jugadores que están vueltos locos. O sea, es que como dices tú, claro, generalmente cuando se ve alguna pelea en algún encuentro de fútbol que se tiende a dar a veces hasta el final del partido, son tal vez 4 hasta 6 entre jugador y cuerpo técnico que están ahí, muchos que están tratando de separar, pero probablemente en esta escena, como dices tú, eran los 22 agarrándose, o sea, los 11 de cada equipo agarrándose entre ellos, más de algún suplente, más de alguna persona del cuerpo técnico, casi que te diga que hasta algún hincha entró y pegó algún mangazo a algún italiano, o sea, yo creo que po- po- probablemente debe haber sido así porque, o sea, era algo completamente con una seguridad mucho menor que la de hoy en día. El hecho de que no existiesen tarjetas claramente se prestaba para esto. Me sorprende hasta el día de hoy que se muevan tantos años siendo ya profesional del fútbol en sí, implementar este tipo de sanciones, de cómo no se le ocurrió en un lapsus de casi 80 años decir así como, oye, ¿sabéis qué? Si pegáis una patada fuerte podríais sancionar como para que no vuelva a hacerlo, ¿cachai? Y si hace dos, claro. dos veces, bueno, lo expulsamos ahí, pues, pero que Bueno, realmente bueno.
pero sorprende que no haya sido como una Pero idea mira, tan, o sea, tan obvia para el fondo, por lo mira, menos fíjate para que los de hoy en día. fue casi como lo dices tú, mira, el mismo árbitro que es Ken Astonet, que después trabajó para la FIFA durante varios años, él iba manejando en su auto por Londres y vio el semáforo. Entonces dijo amarilla, precaución, y roja, algo negativo. Entonces dijo, tiene mucho sentido lo que decías tú de advierto, después Claro, claro. expulso. Y por eso se usan los colores que se utilizan hoy en día, que es el amarillo y el rojo, para el tema de las tarjetas. Y mira, y para cerrar este episodio donde Chilito es protagonista, el protagonista máximo, te puedo contar que después del Mundial, donde Chile termina saliendo tercero, el mejor resultado de la selección nacional en una Copa del Mundo adulto, Leonel Sánchez, nuestro boxeador, estuvo a punto de fichar por el Milan. Le quedó gustando su estilo aguerrido a los rosoneros y lo invitaron a jugar unos amistosos para ver cómo se Ujú, acoplaba el plantel y ujú. ver si llegaban a algún acuerdo. Adivina con quién se hizo gran amigo, No, y ahí que fue con el mismo que le pegó. con su amigo Mario David. Se hicieron Ah, grandes amigos y efectivamente eh, dice que durante el tiempo que él estuvo a prueba, se habrían reconciliado, habían limado presas, que pues, cosas del fútbol, no sé, bueno, claro, claro. quizás no pasó a mayor el combo, pero claramente es que ya es como el punto ya de cierre, ya como en paz por fin después de todo este Sí, episodio por lo menos tuvo un final feliz toda la situación. donde ahí Chilito que compartía, como decíamos, grupo con los suizos, después Chile perdió con Alemania el último partido, que es precisamente el Así es. país del cual vamos a abordar hoy. La semana pasada hablamos, hace un par de capítulos, hablamos de Brasil. Así es. Hoy Hoy pasamos quisimos a hablar analizar a Alemania. el presente de la selección alemana. Como dices tú, hablamos de Brasil hace un par de capítulos y qué podría estar como explicando o nuestra opinión del declive, por así decirlo, de la selección brasileña en mundiales, e incluso la misma presencia de los jugadores que no es la misma, no es ese miedo que se generaba. Y Felipe también quiso que viéramos el presente de la selección teutona, y que obviamente, como todos sabemos, ha sido campeón del mundo más reciente que Brasil en el año 2014. Era la final que disputó en Brasil, ganándole 1-0 a Argentina. Pero desde ese entonces, Alemania no ha tenido buenas participaciones en, ¿cómo se llama esto? En Copas del Mundo. Vamos a ahondar más en temas de Mundial, pero tampoco ha tenido muy buenas participaciones en Eurocopa, siendo que la liga como tal y los jugadores como tal sí tienen, muchos han tenido renombre a nivel internacional. Pero bueno, vamos viéndolo poco a poco como gran logro de la selección 2014, como dijimos, que Alemania Exacto, salió campeón del 2014. mundo. Y luego se estaba dando esto que, o sea, se hablaba para el Mundial del 2018 en Rusia, de esto de la maldición del campeón, que había pasado con algunas selecciones. Y no sé si, bueno, aquí tú me puedes corregir, que a ver si la memoria no me falla, que yo recuerdo que tú me decías que Alemania nunca había quedado eliminada en fase de grupo, por lo menos desde que se implementaba la fase de grupo. Y en el año 2018 eh, quedan eliminados en el partido contra Corea, si no me equivoco. Contra Corea, exacto. Por Sí, eso. como dices tú, bueno, la fase de grupo propiamente tal se termina de implementar en el Mundial del 50. Ujú, Y Alemania nunca había quedado eliminado en primera fase. De hecho, solamente en el Mundial del 38, se juega con este formato de eliminación directa, esta es la única vez que Alemania se va eliminado al tiro. ujú. Pero en el resto de los campeonatos del mundo, Alemania siempre termina siendo animador totalmente. O sea, Alemania tiene más podios que Brasil, es la selección con más podios, sumando Claro, dos en total, cuatro campeonatos, cuatro subcampeonatos, cuatro bronces, e incluso creo que tiene un cuarto puesto. Sumamos que entre todos los mundiales que se han disputado, Alemania ha quedado entre los cuatro primeros en 13 ocasiones, claro, Brasil solo en 11. Entonces, es una selección que siempre ha estado dando la pelea. Estuvo en el podio tres mundiales seguidos, o sea, cuatro claro, claro. mundiales seguidos, perdón. Y después viene este quiebre que es el 2018, donde se hablaba mucho del recambio. Había varios jugadores que ya no estaban del equipo que sale campeón en el 2000, del 2014. Hablamos de que sale Klose, sale Lahm, sale Schweinsteiger, creo que también sale Mertesacker, si no me equivoco. Sí, sí. eh,
salen varios, o sea, no es el mismo equipo, y Alemania se ha eliminado en primera ronda perdiendo con México y luego con Corea, o sea, y ganando apenas a Suecia también con ese recordado tiro libre de Cross. Y el gol que le hace directamente, si no salía ahí, no le salía. Fue casi como que No, ya eran los últimos minutos, ya Alemania ya estaba acabado. O sea, ese gol fue plena genialidad y técnica de Kroos, que aprovechó el tiro libre. Pero fue bastante sorpresivo porque era un grupo donde se esperaba que Alemania dominara. Si bien, claro, no vamos a decir que todas las selecciones son malas, pero claramente por nombre de planteles, la selección alemana era mucho más que la selección de México, mucho más que la selección de Corea del Sur. Y creo que con la que tenía más paridad, que era Suecia, esa es la única que logra ganarle. exacto, como dices tú, en ese grupo se vio sorprendido. Y claro, uno puede empezar a decir, ya, bueno, la maldición del Mundial le había pasado a Sí. Italia, después le pasa a España y ahora le pasa a Alemania. Se podía jugar con eso. Pero llegamos al 2022 y nos encontramos con otro grupo, con Costa Rica, España y Japón, donde a Alemania le pasa lo mismo. O sea, Sí, sí. se va eliminado en primera fase por diferencia de goles y, si no me equivoco, no, miento, Japón le hace la gracia, el triunfo de los japoneses 2-1, se recuerda ese baile de Rudiger que después, donde es superado por los delanteros nipones y a la larga termina eliminado Alemania nuevamente en primera fase, es la primera vez que los alemanes son eliminados dos veces seguidas en primera ronda, Ujú. y ahí había varios jugadores que se repitieron del mundial anterior. eh, y con esa espina Alemania llega al Mundial del 2026 buscando, ojalá para ellos, su quinto Mundial, y con una selección que combina juventud con jugadores también que ya van por su tercer Mundial, como es el caso de Goretzka, de Kimmich, y Rudiger, que van por su tercer Mundial, y el ejemplo más grande que es Manolito Neuer, que va por Claro, su sí. quinto Mundial, se había retirado de la selección, Y lo la volvieron lesión de a... Ter Stegen y no sé si será titular, no lo tengo claro, ya que en los últimos partidos no ha sido titular. Yo creo que sí, porque igual por lo menos tuvo un muy buen presente en el Bayern. De hecho, bueno, la temporada pasada, si mal no recuerdo, fue la que estuvo gran parte de ella lesionado, pero esta tuvo Claro. bastante buen presente. Como dices tú, hay una selección alemana que se ha empezado a tener un poco más se ha empezado a hablar un poco más de Alemania a nivel europeo, pero siento que ya no es esa Alemania que era candidato fijo a salir campeón del mundo. O sea, claramente es una selección buena. No se puede decir, o sea, si llegase, por ejemplo, a salir campeón, no sería una sorpresa del todo. Obviamente por un tema de historia y porque tiene muchos jugadores que juegan en las mejores ligas y que son jugadores buenísimos. O sea, y aparte de esa mentalidad del fútbol alemán que siempre los caracteriza, que incluso cuando uno ve jugadores tal vez poco conocidos que le llaman a la selección y la selección rinden, es como, claro, de dónde salió, pero es como toda una mentalidad propia de como país. Pero no Bueno, es esa selección que meta tanto miedo, por ejemplo. Bueno, un poco lo que dices tú, eso del estigma, o sea, no del estigma, como del sello de la selección alemana, es esta frase que dice Gary Lineker, que dice: el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes. No, obviamente exagerando un poco Claro, la frase que dice el inglés, pero Alemania siempre dio la pelea, o sea, ver a Alemania eliminado en primera fase de un mundial o en octavos de algún torneo importante era muy poco común. Uno creció viendo a la selección alemana llegar yo que soy mayor que tú, alcancé a ver a Alemania campeón de la Eurocopa, subcampeón del mundo, el Mundial del 2006, después de claro, nuevo el 2000, o sea, siempre con selecciones con muy buenos jugadores y también, que yo creo que es una ventaja, que durante años, si uno analiza los planteles, el Bayern Múnich, que es el equipo más poderoso de Alemania, siempre ujú, terminó siendo la base de la selección, o sea, de los 11 que jugaban 5 a 6 jugadores del Bayern ujú. Múnich Y tal vez más. titulares. No estamos hablando aquí en el plantel, solamente en el plantel, sino que yo creo que eso igual contribuía a generar un clima donde el grupo se conocía bastante bien y de alguna forma potenciaba las posibilidades del equipo alemán en cualquier instancia. Claro, de hecho, me atrevería a decir que tal vez hoy en día no es tan así. No sabría decirte si, no sé si puede
Si tienes ahí a mano, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? A quienes llamaron de Alemania, pero no me suena que hoy en día la base fundamental del plantel sea netamente el Bayern. Bueno, mira, respondiéndote, mira, tengo acá la nómina de Alemania que ya está confirmada. Y ellos tienen, hay 7 jugadores del Bayern Múnich Y son y 26 son jugadores, 26. O sea, estamos hablando de que casi un cuarto de los jugadores son del Bayern Múnich claro. y jugadores que también son titulares, obviamente, en su plantel. Y estamos hablando también de que muchos de ellos son jugadores que ya tienen amplia trayectoria en la selección. Estamos hablando de Kimmich, que suma más de 100 partidos, Claro, que es no. actualmente el capitán de la selección, o Neuer, que suma más de 100 partidos, que es el único que sobrevive del Mundial 2014. Eh, Goretzka me dijiste que Go- está. sí, Goretzka incluso estuvo en la preselección, yo me acuerdo del Mundial del 2014, muy jovencito cuando jugaba en el Schalke. Sí, sí, Eh, pero también, o sea, y jugadores que también han pasado por el Bayern, o sea, Leroy Sané jugó en el Bayern, que es otro de los que se me viene ahí a la cabeza rápido, pero de alguna forma estamos viendo un equipo que se construye como una columna vertebral en base al Bayern y históricamente ha sido que ha sido siempre contribuidor, siempre ha contribuido con jugadores al equipo alemán. O sea, uno empieza a ver los planteles, por ejemplo, si yo voy al del 2022, que gracias a la internet la tenemos aquí rápidamente. Mira, te nombro uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jugadores también, de 26. O sea, estamos hablando de que siempre se mantiene un número constante de jugadores del Bayern y yo creo que eh, también hoy puede simbolizar algún detalle favorable para los alemanes, pensando que se les viene un grupo donde tampoco deberían tener mayores problemas. O sea, estamos claro. hablando que va a debutar contra nuestro querido Curazao, después juega contra Costa de Marfil y cierra con Ecuador, que en el papel puede ser el partido más complejo, que Claro, Ecuador muchas veces sale con un buen plantel, un buen planteamiento y le puede ser partido a Alemania. Pero como decías tú, Alemania ya no gana por nombre. Lo mismo que le pasa a Brasil, Alemania ya no goza de ese privilegio. claro, y han sido, por así decirlo, como reemplazados por otras selecciones, como podría ser hoy en día, no sé, Francia. Bueno, Argentina siempre ha sido una selección a considerar en los mundiales. Hubo algunos años donde era más esperanza por ser Argentina que por nombre de jugador. Hoy en día, claramente, el 1-1 de jugadores de Argentina y el hecho de que sean los actuales campeones del mundo también hace que tengan otra presencia. España también recuperó un poco más de esa presencia que tuvo durante el año 2008 al 2012, donde ganaron Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Volvió a tener como ese ímpetu de selección como poderosa, acá, no invencible, pero muy poderosa. Entonces, como que los han ido reemplazando estas otras selecciones que, por ejemplo, para el Mundial del 2014 o 2010 no eran las favoritas. O sea, por lo menos Francia no era la favorita para el 2010, tampoco lo era, por Mira, ejemplo, para el 2014. lo llamativo, como dices tú, es que son selecciones que pasan como por periodos, como que un Claro. par de mundiales con selecciones muy potentes, grupos que son ampliamente favoritos, pero quizás citando los casos de Brasil y Alemania, siempre son candidatos. O sea, Sí, Alemania sí, efectivamente es un candidato, por ser Alemania ya es un candidato a ser sí, campeón sí, o del sea, y, mundial que se va a disputar. y también se llama No, al no, uno a nadie uno lo descarta. jugadores, o sea, son jugadorazos, o sea, incluso hasta los más desconocidos en la selección rinden, o sea, no se puede descartar. El hecho es que, Bueno, claro, mira, viene con este historial negativo de dos mundiales malos y que, como tú decías recién, juegan contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, y sobre el papel deberían clasificar, pero así como pasó los últimos dos mundiales, o sea, dado con otras selecciones, por ejemplo, cuando Costa Rica sorprendió y ganó su grupo en el Mundial del 2014, o sea, ¿quién dice que exacto. Ecuador y Costa de Marfil no podría eventualmente eliminar nuevamente a Alemania? O sea, no es algo tampoco tan loco de pensar. Bueno, fíjate que esta selección de Alemania tiene al entrenador más joven del mundial, que es Claro, Julian Nagelsmann. Nagelsmann, y también tiene lo llamativo que Nagelsmann es menor que Neuer, que es uno de Sí, los sí, sí. es el jugador más viejo de la nómina. Y como decíamos en un comienzo, cuando empezamos a hablar de esta selección, combina esta experiencia de nombres como Kimmich, de nombres como Manuel Neuer. También nos encontramos con nombres de la talla de
Jamal Musiala, Florian Wirtz, que son quizás los dos exponentes de la nueva camada de jugadores alemanes. También está el más jovencito del plantel, el hombre también para variar del Bayern Sí, Múnich. Lennart Carr. Sorpresa que fue Lennart Carr, claro, que tiene 18 años solamente. Yo cuando Lennart Carr nació, yo estaba en tercero medio. Imagínate. Mira, Claro, imagínate que Manuel Neuer podría ser su papá. sí, sí, no, Neuer tiene creo que 40, 41. 40 Claro, recién cumplidos. imagínate. Ah, Eh, sí, o sea, bueno, yo dudo ¿cómo se llama? Que Alemania quede eliminado, sobre todo considerando que, o por lo menos en fase de grupo, sobre todo considerando que está la posibilidad de incluso clasificar como mejor tercero. Pero por lo menos para lo que es Alemania, y sacando del historial de los últimos dos mundiales, creo que incluso clasificar como mejor tercero ya sería un fracaso, por así decirlo, eh, considerando la potencia de selección que es. O sea, esta vez las probabilidades de no clasificar son mínimas, pero no, pero ya incluso clasificar como mejor tercero sería incluso, yo lo considero como un fracaso como selección. Independiente que finalmente, por ejemplo, llegasen a, a, como a ganar el mundial que se puede dar, así como hay equipos que han ganado, se habían clasificado a siguientes fases como casi que los últimos y después logran salir campeones. O sea, se puede dar, pero por lo sí, menos sobre el papel, clasificar como mejor tercero y quedarnos hasta ahí, independientemente de cómo llegan después, ya, o sea, clasificar como mejor tercero podría ser en cuenta como un fracaso para ese tipo de selección. totalmente. Bueno, los alemanes también que carecen de hombre gol, Sí, considerando que Alemania tiene dos jugadores en el top 3 de los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Su goleador, máximo goleador actual es Kai Havertz, que tampoco es un delantero goleador. de hecho, Tiene claro, apenas 21 goles con la selección alemana. Después viene Sané, que tiene 16, y Goretzka, que tiene 15. Y consideremos que muchos de estos goles son en partidos eliminatorios contra equipos como Luxemburgo, Liechtenstein, quizás alguno con nuestro querido San Marino, y pero estamos consideremos que hablando de que ninguno de nos, los tres es un 9, o sea, Sané es puntero, Havertz es lo más cercano a 9, pero no es un 9, no es un 9 clásico, no, por así decirlo, es casi un para media nada. punta, él acompaña, él necesita de algún delantero que acompañe, incluso algún extremo que acompañe, y Goretzka netamente es un mediocampista, o sea, ninguno de los tres es un 9, eh, y claramente eso también afecta, pero bueno, eso también va un poco de la mano del cambio de planteamiento que ha tenido Alemania, de que ya no tiene a ese, por ejemplo, a ese Miroslav Klose que tuvo en su momento, quien lo supo reemplazar también hasta cierto punto fue Mario Gómez, pero ya no Exacto. tienen ese delantero killer, por así decirlo, que tal vez por algún año puede haber sido Fulkrug, pero que claramente no logró cuajar con la ideología ni tampoco los números lo acompañaron. No, mira, de hecho, la nómina de los delanteros de Alemania, que es Havertz, Woltemade del Newcastle, que también no Claro, es delantero, es o sea, volante ofensivo y juega por la orilla. Bayer, que es el entonces, otro, Voltemade. y sí, Woltemade, y el único delantero es Dennis Undav, del Stuttgart, Y que que ni es si- el único. claro, Voltemade cuando llegó al Newcastle era un 9 como tal, pero en el Newcastle lo han puesto casi que hasta de contención, obviamente Sí, exagerando un poco, pero no ha jugado toda la temporada de 9 como tal, entonces eso también afecta al funcionamiento del equipo. Y como dices tú, el único 9 clásico es Dennis Undav y no es el titular, no, no se considera como titular. Puede que tal vez en algún partido donde necesiten tirar al centro, donde tal vez los centrales sean más aguerridos, más altos y necesiten algún 9, puede ser el titular, pero sobre el papel él no sería el titular y eso igual llama la atención porque poderío ofensivo como 9, seguimos hablando como 9, no mete miedo. O sea, no, no es, no, no, juega, no, no, no son esos 9, claro, como mencioné recién, no es como antes que estaba Miroslav Klose y da lo mismo, se sacaba un gol de la nada, porque tenía esa sapiencia de ser el 9 de área, de pelear con el central, de meterse entre medio, que no ese tienen estos tanque. jugadores. Como el jugador tanque, el típico estereotipo del tanque alemán que Claro, tronco, pero que le queda una y no perdona. O sea, a ver, puede sonar muy exagerado el caso, pero uno ve videos de Gerd Müller
y él es control y remate o es derechamente remate de primera. O sea, aquí Sí, no hay, ¿cómo se dice? Me perfilo, que no, aquí es derecho al arco y eso es algo que a veces en un mundial se necesita. O sea, sí, eh, mira, yo sé que puede sonar, nos van a decir sí, pero por ejemplo Giroud con Francia el 2018 no chuteó al arco nunca, o chuteó creo que dos veces y era el 9. Sí, pueden haber excepciones, pero como yendo al esquema clásico, donde muchos técnicos aún utilizan este concepto de repente de meter un 9 de área, tirarle centro, ujú. Alemania no tiene un jugador de peso de un peso mayor. Ojalá estemos equivocados por el bien de la selección de Alemania Sí, sí, lo que tengo donde cariño. uno diga, sí, le mando dos defensas, lo molesto, nadie te entra, no va a hacer temblar las piernas de los defensas, ninguno de los jugadores que tiene Alemania en este momento, siento yo. Claro, mira, yo espero, como dices tú, que no sea un problema para la selección alemana. A mí me agrada esta selección, sería genial si es que llegase, por ejemplo, a ganar su, su quinto mundial. Pero bueno, quisimos hablar de este caso de Alemania que se nos pareció un poquito similar, guardando obviamente las diferencias con los puntos abordados con la selección brasileña. Em, y bueno, yo creo que con esto estaríamos prácticamente terminando nuestro último tema. No sé si tienes algo más que agregar con respecto a Sí, lo de la porque selección. queríamos hablar de cómo venía Chile para el Mundial, pero después nos abordamos que no estaba clasificado, entonces tuvimos que elegir Alemania, Sí, tengo que conformar con Alemania. claro, que no nos representaba mejor en este momento. Sí, sí, totalmente. Oye, mira, antes que se me olvide, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que la última semana hablamos de nuestro querido Jacinto? Así es, sí. ¿Cómo Logré olvidarlo? encontrar información de nuestro querido jugador Jacinto A ver, sorpréndenos y danos este y dato extra en este capítulo. tuve la decepción más grande de mi vida futbolística, ¿Qué, porque qué le pasó? Jacinto, que hizo gran parte de su carrera o sea, prácticamente toda su carrera ¿cómo se llama? En Angola, ¿Ya? no fue citado al Mundial del 2006. Salió en el álbum, No, deleitó nos generó risas, nos alimentó tardes completas, pero Jacinto Pereira, no. nombre completo del hombre, Jacinto Pereira, no fue citado al Mundial e incluso se retiró un año después del Mundial. ¿Y Levo Levo? ¿No encontraste? Levo Levo sí fue citado al Mundial, Ah, ya. ¿Jugó? pero entró de banca. No fue titular O en sea, los partidos. nos queda en este caso, ¿cuál era el Aqua? Aqua era el tercero. Sí, no, pero Agua era Eh, ¿cómo Aqua se? era más recurrente. Agua de hecho era el capitán de esa Ah, selección. ya. Y el hombre, No, y el o hombre, sea, el hombre, Agua llegó a jugar en Benfica, 5 partidos, pero jugó en Benfica. no, o sea, yo con esta noticia, Vamos a tener que cerrar el podcast después de esta yo revelación. creo yo creo que estoy sorprendido, pero muy mal sorprendido. Yo creo que deberían haberle dado esa oportunidad a Jacinto. Probablemente el no haber sido citado provocó que se quisiera retirar antes de tiempo a los cortos 45 años. Fíjate que no era tan viejo, No, se no, no, retiró a tenía los cara de treinta y viejo, tres me años. acuerdo que tenía cara de Sí, viejo. tenía cara de viejo. Es que la foto que pusieron no lo acompañaba al hombre. No, para nada. Entonces claramente no llamaba mucho claramente no, nos generó lamentablemente más risa que el culpable de nuestra tragedia se llama Luis de Oliveira Gonçalves, que fue el entrenador de la selección de Angola en aquel mundial, Oye, que dejó fuera a nuestro querido Jacinto. voy a buscarlo, a ver si tiene Instagram y lo voy a poner. No, Bueno, Felipe, bueno, con este último dato yo creo que no, nos sí, estamos podemos ir despidiendo. cerrando. Un poco triste nos despedimos por esta noticia que me sorprende al día de hoy. Hubiera creo que preferido no, nunca enterarme de esto. Eh,
pero como siempre, le agradecemos a todos. Gracias nuevamente por el apoyo que nos están dando. Por lo menos yo he escuchado hartos comentarios de personas cercanas que nos dan algunos consejos, nos dan ideas. Entonces, se agradece nuevamente todo este apoyo. Por mi parte, me despido. Espero vernos pronto en un capítulo ya, el próximo sería el capítulo número 7, ya Así es. estando casi ya ahí de pleno con el mundial. Así Po- que por mi parte, yo ya me despido. Yo creo que, como dices tú, bueno, también me aprovecho de despedir como lo estás haciendo tú. Que podríamos tirar una encuesta en algún momento y para el capítulo 10 hacer una suerte como de Mon debate, Sí, un extendido de un solo tema y podríamos ir a tirar ahí en nuestras redes sociales a ver de qué les gustaría que hablemos me para ese parecería, capítulo 10 que podría ser un evento bastante entretenido, como decías tú. así es, me parece que es una muy buena idea. Así como también, tal vez en algún momento tengamos invitados, no sé. O sea, toda idea, como siempre decimos, Jacinto, estamos a Jacinto, Jacinto, vamos a ojito, contactarlo. ojito, Jacinto, por favor. Toda idea es bienvenida. Ahí vamos a ir sacando más nuevas ideas, nuevos temas. Pero bueno, me despido nuevamente de nuestra audiencia, de ti, Felipe. Te dejo las últimas palabras. Sí, bueno, también aprovecho de agradecer a todos los que nos dan su palabra de aliento, nos dan ahí un corazoncito en las distintas redes sociales que manejamos, también no, que se dan su tiempo para escucharnos ahí en Spotify y nada, a ti Fernanda también, que tengas una buena semana, que todos tengan una buena semana, que llegue Sí. pronto el Mundial y estaremos siempre en contacto, nos veremos la próxima semana en otro capítulo de Fútbol entre Paredes. Nos vemos la Así próxima que semana. adiós, cuídate Fernando. Adiós.